Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de un caso que parece sacado de una película de terror y que conmocionó a México en la época del 60. El caso del que voy a hablar es el de las hermanas Poquianchis, Delfina, Carmen, María de Jesús y María Luisa. Ellas nacieron entre 1900 y 1920 en El Salto, Jalisco. Ellas eran hijas de Bernardina Valenzuela, una fanática religiosa, y de Isidro Torres. Era un policía durante la época de Porfirio Fernández y se encargaba de encarcelar a los asaltantes de caminos. A pesar de que era policía, era una persona extremadamente violenta que golpeaba a su familia y abusaba de su poder. En muchas ocasiones a sus hijas las llevó a ver ejecuciones de varios presos y es más, a su hija Carmen la mantuvo presa durante un año por haberse escapado con un hombre mayor que ella. A mediados de los años 30, Isidro Torres asesinó a un hombre y por miedo a represalias tuvo que huir con su familia y cambiar su apellido. Ahí la familia pasó a ser de Torres Valenzuela a González Valenzuela. En 1935, la familia vivía en extrema pobreza. Por ese motivo, Carmen, Delfín y María de Jesús tuvieron que salir a trabajar. Ellas trabajaban en una fábrica textil, sin embargo, las ganancias no eran suficientes. En 1938, Carmen conoció a Jesús Vargas, alias El Gato. Juntos decidieron abrir una cantina que tuvo mucho éxito. Sin embargo, debido a la mala administración de Vargas, la cantina termina cerrando y Carmen decide volver con su familia. Esa experiencia motivó a Delfina, la mayor de las hermanas, a utilizar la pequeña herencia que tenía de sus padres y abrir una cantina en su ciudad natal. Esa cantina también funcionaba como un burdel. Aunque en Jalisco la prostitución era ilegal, tuvo mucho éxito. Así que continuó el negocio junto con sus hermanas, Carmen y María Luisa, y establecieron un segundo establecimiento en Lagos de Moreno llamado Guadalajara de Noche. El burdel funcionó durante mucho tiempo bajo la protección de autoridades que estaban sobornadas por las hermanas. Además eran clientes habituales del lugar. Sin embargo, una pelea que terminó con la muerte del hijo de Delfina, llamado el Tepo, y quien era el encargado del lugar, llamó la atención de las autoridades, quienes tuvieron que cerrar el establecimiento. En 1949, Carmen muere de cáncer y Delfina, junto a María Luisa y María de Jesús, continúan con los negocios de los burdeles. Después de que le cerraron el burdel, se mudaron a Guanajuato y abrieron otro prostíbulo en León llamado La Barca de Oro y uno más en San Francisco del Rincón, el cual también llamaron Guadalajara de Noche. El edificio donde se encontraba La Barca de Oro era una antigua cantina y le correspondía a un hombre al que apodaban el Poquianchis. Con el paso del tiempo, la gente empezó a identificar a las hermanas como las Poquianchis y a su establecimiento como el burdel de las Poquianchis. A ella no les gustaba ese apodo, pero la gente ya las empezó a conocer así. En 1962, las autoridades de León cerraron todos los burdeles, dejando a las hermanas únicamente con Guadalajara de Noche. Por su parte, María Luisa, quien también apodaba Neva, tenía su propio burdel en Matamoros. Sin embargo, le pedía a sus hermanas que le enviara chicas para que trabajen ahí. Es en ese entonces que Delfina decide junto a sus hermanas comprar un rancho llamado Loma del Ángel. Ese sería su punto estratégico donde retendrían a las mujeres. Los años de mayor actividad de las hermanas fue entre 1945 y 1964. Durante todo ese lapso establecieron muchos burdeles y además pagaban a hombres quienes iban pueblo por pueblo buscando chicas. La mayoría de sus víctimas eran niñas de entre 13 y 16 años, quienes con falsas promesas de trabajo eran engañadas y llevadas a los burdeles. En muchos casos también eran compradas o simplemente si las encontraban solas las secuestraban. Una vez que llegaban al burdel eran desvestidas, examinadas y dejaban que los ayudantes abusaran de ella una y otra vez. Una vez encerradas, eran alimentadas únicamente con 5 tortillas al día y un plato de frijoles y además las bañaban con agua helada. Las chicas estaban obligadas a comprarle a las hermanas ropa, maquillaje y producto de aseo a precios altísimos, lo que generaba una deuda y que tengan que pagarlo atendiendo a los clientes del lugar. Si las chicas se negaban, eran brutalmente golpeadas. Cuando alguna de las mujeres cumplía 25 años, era considerada inservibles. Eran entregadas a Salvador Estrada Bocanegra, alias El Verdugo.
Él se encargaba de torturarlas y enterrarlas vivas. También realizaban abortos a todas aquellas que quedaran embarazadas, y si el bebé nacía también eran asesinados, al igual que las chicas que estén enfermas o que ya estén muy débiles para atender a los clientes. Las Poquianchis tenían varios ayudantes, entre ellos se encontraba Hermenegildo Zúñiga Maldonado, alias el Capitán Águila Negra. Él pertenecía al ejército, cuidaba del burdel y además era amante de Delfina. Las hermanas estaban confiadas, se creían totalmente impunes, ya que tenían un negocio basado en el miedo y el soborno. Sin embargo, no esperaban que el 12 de enero de 1964 una de sus víctimas, llamada Catalina Ortega, pudiera escapar y acercarse hasta la estación de policía en León, Guanajuato. Ahí pudo denunciar todo lo que había vivido y presenciado, desde las múltiples torturas, los asesinatos y las fosas comunes que se encontraban en el rancho. La policía solicitó la búsqueda de las hermanas y se dirigieron hasta San Francisco de Rincón, donde detuvieron a Delfina y a María del Carmen. María Luisa logró escapar, pero luego fue capturada. El número confirmado de muertes es de 91, pero se especula que llegó a más de 150. La noticia se difundió rápidamente por la revista Alarma, la cual se especializaba en crímenes. Esa revista editó muchos números sobre el caso, además entrevistó a varias de las víctimas. Las Poquianchis fueron llevadas a Irapuato y fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado, y recibieron una condena de 40 años. Aunque ninguna llegó a completar esa condena, ya que Delfina murió a los 56 años en 1968 por un balde con cemento que le cayó en la cabeza, lo que produjo una hemorragia cerebral. Luego siguió María de Jesús, quien murió por cáncer hepático, y a mediados de los años 90 María Luisa murió en libertad. Este caso tan polémico se hizo muy conocido, lo que generó también múltiples mitos alrededor, como por ejemplo que las hermanas practicaban zoofilia, satanismo y hasta que vendían en el mercado la carne de sus víctimas. También se produjeron muchas adaptaciones, tanto en películas como en obras de teatro, que llevaban el nombre de las hermanas, el apodo mejor dicho, que es la Poquianchis. Hasta Netflix se inspiró en el libro Las Muertas, que está basado en este caso para crear una miniserie. Y bueno, esto fue todo hasta ahora. Si les interesó el caso o conocen más, déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo.